Buenos La días. Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través del Instituto de Formación y Capacitación de Seguridad Pública, les da la más cordial bienvenida al webinar Detención en Flagrancia impartido por el maestro Martín Eugenio Ortiz García. A nombre del maestro Eduardo Valiente Hernández, secretario de Seguridad Ciudadana, agradecemos la presencia de distinguidos mandos de la Policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, autoridades de academias de la región centro, así como instructores y cadetes del Instituto de Formación y Capacitación de Seguridad Pública. A continuación, me permitiré leer una semblanza curricular de nuestro distinguido ponente. El maestro Martín Eugenio Ortiz García es licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus León, licenciado en Derecho por el Colegio de León, obtuvo la maestría en Derecho en la Universidad Iberoamericana, cursó estudios de posgrado en estudios avanzados en Administración Pública en la Universidad de Manchester, cursó estudios de Derecho Penal, parte general, en la Universidad de Salamanca, España. Dentro de sus actividades docentes, ha impartido clases de política y derecho a nivel de licenciatura y posgrado en diversas instituciones de educación superior. Actualmente imparte la materia de Derecho Constitucional en la Universidad Iberoamericana, plantel León. Dentro del sector público, ha sido asesor del jefe de departamento del Distrito Federal, subdirector de evaluación de la Oficina de Asesoría de la Presidencia de la República, regidor del Ayuntamiento de León, Guanajuato, diputado en el Congreso del Estado de Guanajuato, ocupando la presidencia de la Comisión de Justicia, secretario del Ayuntamiento en el municipio de León, Guanajuato. Dentro del sector privado, fue integrante del despacho jurídico Lorea y Abogados Asociados, especializado en materia penal durante el periodo 2003 a 2009. Ha asesorado instituciones gubernamentales para la elaboración de proyectos legislativos en materia penal y administrativa. Actualmente es integrante y fundador del despacho jurídico Ortiz y Ortiz Abogados. Es un honor, maestro Ortiz, el tenerlo aquí con nosotros. Reciba un saludo de parte de todos los que integramos la Secretaría de Seguridad Ciudadana y tiene usted el uso de la palabra, maestro. Muchas gracias, licenciado. El honor es para mí que nos hayan invitado a este webinar, esta nueva modalidad en la que todos estamos comenzando a dar algunos pasos. Voy a entrar sin mayor preámbulo a la materia que nos ocupa, licenciado Pérez, agradeciendo desde luego la invitación. Disponemos aproximadamente de una hora, por lo que trataré de aprovechar al máximo el tiempo. El tema no es novedoso, el tema todos lo conocemos, no creo que ninguna de las personas que nos escucha sea ajena a sus funciones, ya sea como abogado, ya sea como policía, como mando, al tema de la detención en flagrancia. Pero es un tema que no es sencillo, hay que estar de manera permanente afilando la navaja para no perder los detalles, para comprender todas las vertientes que tiene el tema de la detención en flagrancia. Vamos a hacer un análisis que digamos de lo general a lo particular, empezando por artículo 16, luego veremos los artículos más específicamente dirigidos al tema, contenidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, e iremos alimentando los temas normativos con criterios o tesis emitidos tanto por la primera sala como por tribunales colegiados de circuito. Una breve introducción constitucional. El artículo 14 constitucional regula los actos privativos de autoridad. El acto privativo tiene básicamente dos características. Primero, tiene una pretensión de ser definitivo, una sentencia privativa de la libertad, una expropiación, una pérdida de patria potestad, cualquier acto que tenga una pretensión de definitividad en la emisión de una resolución de tipo jurisdiccional, no forzosamente emitida por un órgano del Poder Judicial. Y el acto privativo, además de tener una pretensión de definitividad, solo puede ser llevado a cabo después de que se otorgó el derecho de audiencia y se ejerció el debido proceso.
ese núcleo duro del debido proceso que ha ya definido la Corte, como el derecho a ser notificado, el derecho a ofrecer y desahogar pruebas, el derecho a presentar alegatos y el derecho a recibir una sentencia. Algunos suman el derecho a un recurso eficaz. El acto privativo solo puede ser llevado a cabo por la autoridad después de haber otorgado el derecho de audiencia. Por el contrario, el artículo 16 regula actos de molestia. Y el acto de molestia tiene dos características. Primero, no tiene esa pretensión de definitividad que tiene el acto privativo, y para llevar a cabo el acto de molestia, la autoridad no requiere dar la garantía de audiencia antes de llevar a cabo el acto de molestia. El acto de molestia solo debe cumplir con los requisitos del 16, emitido por autoridad competente, por escrito, fundado y motivado. Bueno. El artículo 16 entonces le da un gran poder a las autoridades. Le permite afectar la esfera jurídica del gobernado sin haberle dado previamente la oportunidad de ser oído y vencido. Entre otras cosas, el 16 tiene de luego el principio de legalidad y de autoridad competente, tiene la protección del domicilio porque regula cateo y orden de visita. Alguien me dijo, oiga, pero entonces el 16 no protege el domicilio, el 16 le da las llaves de mi domicilio a la autoridad. Bueno, sí, lo protege en el sentido, es un artículo protector en el sentido de que para que una autoridad pueda ingresar a tu domicilio, deberá cumplir con los requisitos que el 16 establece para el cateo por la orden de visita administrativa. También podemos decir que el 16, en ese mismo sentido, protege las comunicaciones privadas y la correspondencia, aunque establece los mecanismos o los procedimientos para que la autoridad pueda intervenir comunicaciones privadas. Y ya yendo hacia nuestro tema, el artículo 16 establece 4 formas en que el gobernado puede ser privado de su libertad. 4 maneras en que la autoridad puede afectar el derecho a la libertad del gobernado. Uno, pues, es la orden de aprehensión, donde se regulan los requisitos. La segunda es la detención en flagrancia, que es el tema que vamos a llevar en esta plática. La orden de detención en caso urgente emitido por Ministerio Público y, desde luego, el arraigo, que también es otra forma en la que la autoridad, siguiendo los requisitos que establece el 16, puede limitar o privar al gobernado de la libertad deambulatoria. Entonces vemos que hay esas 4 formas en que puede ser limitada o restringida o privada la libertad de un gobernado establecidos en el artículo 16 constitucional. Acto de molestia que no requiere para su ejecución que la autoridad haya otorgado previamente el derecho de audiencia. El artículo 16 señala que en materia de detención en flagrancia, cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniendo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana y poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana, ya está con la misma prontitud a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. Pareciera, pues, que la Constitución solo contempla 2 supuestos para la detención en flagrancia: en el momento mismo que se está cometiendo el delito o inmediatamente después de haberlo cometido. Cualquier persona puede llevar a cabo la detención en flagrancia, eso es ya muy sabido, lo que da lugar a lo que se conoce como una detención ciudadana, y por mayor razón puede llevar a cabo la detención en flagrancia un agente de la policía. Pero en los casos en que la detención en flagrancia es llevada a cabo por la policía, en el momento mismo en que se materializa esa detención, le surgen obligaciones al elemento de policía, al elemento aprensor, que no le surgen al ciudadano que llevara a cabo una detención.
Al policía, en el momento mismo de la detención, le surgen las obligaciones contenidas en el artículo 147 del Código Nacional de Procedimientos Penales y en el artículo 132. Entre otras, tiene que llevar a cabo la lectura de derechos, tiene que llevar a cabo un informe sin dilación al MP y un registro inmediato de la detención. Dos cosas que hay que diferenciar. El informe sin dilación al Ministerio Público por parte del agente aprensor o a través de sus intermediarios y el registro inmediato de la detención. Surge también la obligación de poner sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana al detenido. El policía, a menos que esté ejecutando una orden de aprehensión, no pone a disposición del Ministerio Público. Los policías normalmente y los policías municipales ponen a disposición de un juez civil o un árbitro calificador, quien hace la determinación jurídica para, en el caso de que considera que hay un delito, derivarse al Ministerio Público del Fuero Común o al Ministerio Público Federal. Y también surge la obligación, después de la detención en flagrancia, pues desde luego de emitir el informe policial. Todas estas obligaciones son de vital importancia y van a trascender en el momento de la audiencia inicial para la calificación de la detención en flagrancia, como seguiremos viendo. Entonces, en suma, en el momento en que el policía hace una detención en flagrancia, le surgen obligaciones de carácter legal cuyo incumplimiento traería la invalidez o la nulidad de esa detención en flagrancia y de todas las pruebas que se hayan obtenido mediante esa detención. Y de ahí la trascendencia de que la detención en flagrancia debe hacerse cumpliendo con las obligaciones y los requisitos legales y constitucionales, porque de lo contrario no solo queda sin validez y sin efectividad esa detención, sino las pruebas que fueron recogidas en esa detención, que sería después muy difícil incorporar a un proceso penal cuando su recolección de origen estuvo ya viciada por un acto que no cumplía los requisitos constitucionales. Pues la constitucional los supuestos constitucionales nos dicen que hay flagrancia en el momento que se está cometiendo el delito o inmediatamente después de haberlo cometido. Pero este segundo supuesto parece no lo suficientemente desarrollado en el texto constitucional. Esa detención inmediatamente después de haberlo cometido, no dice el texto constitucional si debió haber o no debió haber una persecución. Y no nos dice muchas otras cosas más. Y debido a ese motivo, este segundo supuesto, que es el más problemático, es regulado o desarrollado por el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 146, que lleva a cabo la función de norma reglamentaria del 16 constitucional. Desarrolla, completa lo que no dice el texto constitucional, pero desde luego que no puede desbordar el texto constitucional, ir más allá de sus alcances. Entonces, esta detención en flagrancia inmediatamente después de haberlo cometido está regulado en el 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y habla de dos supuestos, y aquí va desdoblando el supuesto constitucional. En la fracción 2, inciso A, habla de detención en flagrancia cuando hay una persecución material e inmediata del probable responsable. Material e inmediata posterior a la comisión del hecho. O en fracción 2, inciso B, que es la más problemática desde el punto de vista jurídico, que es la detención en flagrancia por señalamiento, sin inmediata interrupción de la búsqueda y localización del indiciado, más dos supuestos que tienen que ser actualizados para darle validez a esta detención por señalamiento. Que el detenido tenga
en su posesión instrumentos, objetos o productos del delito, o que el agente aprensor haya tenido información o indicios que el detenido participó en la comisión del delito. Entonces, estas son los supuestos del señalamiento que vamos a desarrollar. Podremos entonces decir que hay 4 supuestos constitucionales y legales de la detención en flagrancia. El primero sería la detención pura, en el momento. El segundo supuesto sería la flagrancia por persecución material e inmediata. El tercer supuesto sería la flagrancia por señalamiento del indiciado sin interrupción de su búsqueda o localización, más la condición necesaria de que el detenido tenga en su posesión instrumentos, objetos o productos del delito. Y un cuarto hipótesis sería la misma que la tercera, flagrancia por señalamiento sin interrupción de búsqueda y localización, más que se haya contado previo a la detención con información o indicios sobre la participación del indiciado en el delito. Estos serían, hay autores como el maestro Epigmenio Mendieta, que todavía desarrolla más y llega hasta desarrollar 8 supuestos, porque la flagrancia por señalamiento la subdivide dependiendo de quién haya hecho el señalamiento. Si fue la víctima o el ofendido, si fue un testigo o fue un copartícipe del delito, y de ahí saca 3 hipótesis más. Nosotros daremos solamente estas, que creemos que se desprenden tanto del texto constitucional como del Código Nacional. 4 supuestos constitucionales y legales de flagrancia. Vamos a ver el primero, la flagrancia pura. 146, fracción primera. Se ejecuta la detención en el momento mismo en que se está cometiendo el delito. Es decir, hay una coincidencia de espacio y tiempo y hecho delictivo con la detención. Es detenido en el momento en que está robando, en el momento en que está apuñalando, en el momento en que se está introduciendo al domicilio, etc. Quien realiza la detención es testigo del hecho. Una autoridad o particular lo presencia con sus sentidos e interviene en el momento en que se está cometiendo el delito. Esto genera un problema de apreciación de si el hecho observado que va a motivar la detención es delito o no es delito. Habrá casos en que es muy obvio que el hecho observado que produce la detención encuadra en un hecho que la ley señale como delito. Pero hay casos en que no es tan sencillo y que como primer respondiente en ocasiones a la policía le toca atender. El caso típico del despojo. Una persona llama a la policía, acude la patrulla al lugar de los hechos y le informa al agente policial que una persona acaba de introducirse a su domicilio que estaba cerrado aunque no estaba habitado y que está cometiendo el delito de despojo. El agente camina hacia el domicilio, toca la puerta, sale una persona, le dice cuál es el motivo de que usted está dentro de este domicilio, porque soy dueño o porque soy arrendatario. Y el dueño dice, no es cierto, aquí tengo mis escrituras. Se metió hace unos minutos, me avisó una vecina y vine corriendo. En este momento está cometiendo el delito de despojo. Deténganlo. Y el policía no tiene elementos suficientes para apreciar ese hecho como delito y considera que es un asunto que tiene que ser resuelto por la vía civil o a través de una investigación inicial practicada por el Ministerio Público para ver si en realidad hubo un violentamiento de una posesión previa o si la persona que se introdujo tiene un derecho justificado para estar en posesión del inmueble. O en el caso en que llaman a la policía para que tome en flagrancia un fraude o una usurpación de identidad ante un notario público.
hablan a la policía. En estos momentos está en la notaría número 57 una persona que se está haciendo pasar por fulano de tal sin serlo e intenta llevar a cabo una usurpación de identidad y un fraude y transferir la propiedad de forma ilegítima. Venga a detenerlo. Nosotros le permitimos el acceso a la notaría. El notario da su consentimiento, usted puede pasar. Pues son casos de mayor dificultad, en que el agente aprensor tiene que tener un juicio, tiene que hacer un juicio jurídico muy apresurado en ocasiones para determinar si está frente a un delito que amerite una detención en flagrancia. Entonces hay casos donde no se complica el solo hecho de saber si estamos frente al hecho que amerita la detención en flagrancia. El delito por el que se puede hacer dicha detención puede ser instantáneo, permanente o continuado, de cualquiera de sus tres variantes. También puede ser un delito de querella o un delito de persecución oficiosa. No solamente en los delitos de persecución oficiosa se justifica o se legitima una detención en flagrancia, también en los delitos de querella. Incluso el Código Nacional de Procedimientos Penales, una vez que es puesto a disposición el detenido en flagrancia ante el Ministerio Público, señala el plazo para que se presente la querella y si no, deberá dictar libertad y no podrá judicializar. En el caso de los delitos permanentes es muy importante tenerlos en cuenta. Es aquel cuyos efectos se prolongan en el tiempo, un secuestro, la posesión de armas, la posesión de droga, porque ese tipo de delitos permanentes van a ser una fuente muy constante de detenciones en flagrancia, como ya lo veremos en unos minutos más. Dentro de esta flagrancia pura, también podemos sacar dos clasificaciones. Una flagrancia pura autónoma. La detención se lleva a cabo si que exista un contacto previo entre la autoridad y el detenido. Llega el agente aprensor y en el momento que se están cometiendo los hechos, hace la detención. No había habido un contacto previo entre esa autoridad y lleva a cabo la detención y el detenido. Una flagrancia pura autónoma. Pero también hay una flagrancia pura derivada. Y preguntaremos, bueno, flagrancia pura derivada ¿de qué? Derivada de un control provisional preventivo. En esta flagrancia pura derivada, la detención se realiza con posterioridad al contacto previo entre autoridad y detenido. En un retén, en una revisión. De ese contacto provisional preventivo surge la detención en flagrancia. Una flagrancia pura derivada de un contacto provisional. El contacto provisional preventivo es para evitar la comisión de algún delito. La primera sala ha justificado la constitucionalidad de estos contactos provisionales preventivos. Y lo ha hecho con base al artículo 21 constitucional que señala que una de las fines de la seguridad pública es la prevención de los delitos. Y si la Constitución señala esa función de la seguridad pública, pues las policías tienen que tener, estar legitimadas para llevar a cabo esas acciones preventivas. Y así la primera sala nos ha dicho que hay dos tipos de control provisional preventivo que son muy importantes porque de ellos se puede derivar la detención en flagrancia. Nos dice la primera sala en una tesis, número de registro, aquí está en el PowerPoint, es la 201-0961, si alguien gusta consultarla. Hay una o dos de la primera sala en el mismo sentido. Y señala que los niveles de contacto de la autoridad con los gobernados. Y el primero es un contacto preventivo en grado menor, dice la primera sala.
Es una limitación provisional del tránsito de personas y o vehículos. No requiere una justificación más exhaustiva. Es para solicitar información a la persona. Identidad, ruta que lleva, motivos de su presencia. Pero lo importante es que esta control preventivo en primer grado solo permite una supervisión, dice la primera sala, ocular, superficial, exterior de personas o vehículos. Una supervisión ocular, superficial, exterior de personas o vehículos. No permite ir más allá. No hay una justificación que permita a quien lleva este control ir más allá. No tiene otros indicios, no tiene otros elementos. Puede ver a la persona, pero no puede tocarla, no puede revisar sus pertenencias ni su ropa. Puede asomarse a ver adentro del vehículo, pero no puede ingresar al vehículo. Es decir, esta preventivo en menor grado es una supervisión ocular superficial exterior. Pero aún de ella puede derivarse una detención en flagrancia. Si de esa supervisión superficial, ocular y exterior puede ver el agente aprensor que adentro hay una arma de las que parecen de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, o se encuentra una persona esposada o amarrada, o alcanza a ver algo que parece sustancias prohibidas, aún de esta control en primer grado puede derivarse una detención en flagrancia, teniendo que haber una causa mínima que justifique o que haya justificado este control preventivo. Una sospecha razonada. Y desde luego, el agente aprensor tendrá que especificar el motivo por el cual llevó a cabo el control preventivo en el momento de elaborar su informe policial. La primera sala dice, pero hay un contacto preventivo en grado superior. Esta es una limitación provisional del tránsito de personas para un registro de personas y vehículos para un registro más profundo. Registrar la ropa, las pertenencias de la persona. Cuidado, la policía tiene que tener mucho cuidado al registrar una persona porque hay un límite establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el artículo 268. Para revisar a una persona de tal forma que queden expuestas sus partes íntimas se necesita control judicial y autorización judicial. Revisar el interior de un vehículo. Cuando hay un contacto preventivo de grado superior, se puede abrir la cajuela, se puede abrir el motor, se puede ingresar y ver la guantera, se puede ver abajo de los asientos, pero desde luego que para pasar a este segundo grado de actividad, la autoridad debe contar con más elementos para justificar la procedencia del control preventivo en grado superior. Si los sujetos muestran un alto nivel, dice la primera sala, un alto nivel de desafío o de evasión frente a los agentes. Si hay una sospecha razonada y no una sospecha simple que estas personas están cometiendo una actividad delictiva. Y el agente aprensor tendrá que justificar por qué llevó a cabo este control de grado superior en su informe, que será lo que nutra al Ministerio Público para hacer la defensa en la audiencia inicial de control de detención sobre la constitucionalidad de la detención en flagrancia. El informe juega aquí un papel importante. Desde luego que estamos en la 10ª época del orden jurídico mexicano contemporáneo y esta 10ª época se caracteriza porque le da una primacía a el respeto de los derechos humanos ante el actuar de la autoridad. Pero antes,
pues era muy fácil justificar una detención en flagrancia. Decía el policía, pues es que asumió una actitud sospechosa. ¿Y cómo? Pues sí, o sea, como que, no, ya no se puede el como que lo vi raro. No, ahora tienes que con elementos mucho más objetivos determinar por qué procedió una revisión preventiva en grado superior. ¿Por qué le vaciaste los bolsillos? ¿Por qué lo cateaste? ¿Por qué le tocaste las entrepiernas? ¿Por qué te metiste a su vehículo? ¿Por qué revisaste abajo de los asientos? O sea, si eso no se justifica, la detención en flagrancia va viciada de origen y puede caer en la audiencia inicial. Esos contactos de la autoridad que se derivan en detención en flagrancia deben estar justificados. ¿Por qué? Si no, seríamos hombre al agua todos los gobernados. Y recordemos que a veces pensamos que las violaciones a derechos humanos se justifican en los delincuentes, pero se crea una cultura de violación a los derechos humanos que tarde o temprano se brinca de los corrales y termina aplicándosele a quienes no son delincuentes. Entonces hay que mantener a raya las violaciones de derechos humanos, porque si no, tarde o temprano, será una práctica cotidiana en contra de los no delincuentes. Y en base a esto, yo quisiera hacer una pregunta. Es muy frecuente los retenes al azar, indiscriminados en carreteras o en avenidas principales dentro de las ciudades o en sus accesos o salidas, donde se detiene a todas las personas que van en un vehículo o al azar, a ojo de buen cubero de quien esté controlando el retén. Y hay una detención y una intervención de segundo grado. Te detienen al azar y te tienes que bajar del vehículo. No puedes irte en cualquier momento. Hay una privación momentánea forzosa de tu libertad de tránsito y de ambulatoria. E incluso abren la cajuela y peritos revisan los números de identificación vehicular. Y en ese momento determinan que hay indicios para determinar. Todavía no con una pericial en forma, pero ya ellos pueden tener indicios de que están alterados los números de identificación vehicular. Pregunta: ¿pueden en ese momento detener en flagrancia al conductor del vehículo? ¿O solo estarían facultados para un aseguramiento del vehículo, dejando en libertad a el conductor? Estos son los casos que se presentan, porque esa revisión de segundo grado no estaba justificada. Se realiza indiscriminadamente a todas las personas que van a pasar por el retén, o se realiza de forma caprichosa. Este que viene puede decir quien está contando, no me gusta su cara, tiene cara de maloso, o están como polarizados los vidrios y hágase a la derecha, y empieza esa revisión sin una justificación, que podría viciar una detención. Tal vez no el solo aseguramiento del vehículo, si después se confirma pues que es robado. Y ya se verá si se investiga o no al conductor por una posesión ilegítima, un encubrimiento por receptación, y se investiga desde el robo y se le devuelve el vehículo a quien tenga derecho para reclamarlo. Segundo supuesto, flagrancia por inmediata persecución. En este caso, se lleva a cabo el delito, pero el activo logra huir. No es posible detenerlo en el momento de la realización del delito, sea de forma consumada, sea en grado de tentativa, sea de querella,
ya lo dijimos. El activo no puede ser detenido en el momento mismo en que está cometiendo el delito, pero es perseguido material e ininterrumpidamente hasta su detención. Es el caso de la persona que está apuñalando a otro y momentos después del apuñalamiento, una persona da vuelta en la esquina y encuentra a la persona ya en el piso y ve a un individuo corriendo y se inicia la persecución, o lo mismo pudiera haber sido la policía. Pero quien realiza la detención en este caso puede haber sido testigo o puede no haber sido testigo presencial de los hechos. Lo central es que en el momento de la comisión del delito, por cualquier razón, no pudo llevarse a cabo la detención. Dice que tiene que haber una persecución material e ininterrumpida hasta la detención. Por persecución material, pues vamos a entender cualquier actividad en el mundo real, cualquier actividad física que se realice inmediatamente después del hecho. Establecimiento de retenes, revisión de cámaras o seguimiento a través de estas. Hay dos tesis muy interesantes. Aquí están los números de registro, la 201-7669 y la 201-7234, donde nos dice que se considera que hay persecución material ininterrumpida cuando al activo, al indiciado, se le persigue a través de las cámaras de seguridad pública, del C4 o del C5. Dice, esa persecución a través de sistemas de videovigilancia son actos materiales que equivalen a una persecución material interrumpida o incluso a través de geolocalización satelital. Conocí un caso por motivo profesional de una persona que se roba con mano armada una computadora, se introduce en una casa y la computadora traía una localización satelital. El pasivo inmediatamente habla a la policía, les dice, aquí está la huella satelital de dónde está la persona. Y los tribunales colegiados han dicho que perseguir a una persona a través de esa localización satelital es un acto de persecución material e ininterrumpida, ¿sí? ¿Desde qué momento empieza la persecución material e ininterrumpida? Desde el momento en que la víctima hace la llamada al 099, desde el momento en que la víctima hace una llamada a la policía para decir que ha sido víctima de un delito. Puede ser que desde ese acto físico inicia esa búsqueda o esa persecución ininterrumpida y que ese lapso entre el que entre el que se le llama a la policía y llega al lugar de los hechos debe ser considerado como un acto de persecución ininterrumpida que inicia con la llamada telefónica de la víctima al 099. Son cuestiones pues que tendría que resolver finalmente el juez al calificar la detención. Porque desde luego nuestra Constitución y la legislación nos define qué es el acto de persecución material. Hay que irla derivando de los criterios judiciales, de las prácticas, de los criterios de los jueces de control. Este segundo supuesto de flagrancia por inmediata persecución no implica que el perseguido tenga que estar siempre a la vista. No, puede perderse de la vista. Lo importante es que la persecución no se detenga. Los actos físicos tendientes a su captura no se detengan. Muy frecuentemente, incluso, esta detención en flagrancia tiene que ser llevada a cabo dentro de un domicilio. Es muy frecuente y es muy polémico. Cuando hay esa persecución y el agente aprensor o los agentes aprensores tienen la certeza de que se introdujo a un domicilio, desde luego en ese momento no hay una posibilidad de obtener una orden de cateo. El recurso práctico en estos momentos pues es pedir autorización al morador o al ocupante de que permita el acceso a la vivienda
para darle validez constitucional al ingreso al domicilio y la posterior captura. De no ser así, como hay muchos casos, pues la detención no tendrá validez y tendrá que el juez dictar libertad porque se llevó a cabo con violación a derechos humanos. También tenemos que decir que las policías con frecuencia abusan de este recurso e inventan en su parte policíaco la supuesta autorización otorgada por el morador o poseedor de la vivienda. Que en ocasiones después cae, ¿verdad? Ya, yo nunca autoricé, pero siempre ya es también una práctica que se diga, entré con autorización. Ininterrumpidamente los actos de persecución nunca cesan. Segundo supuesto, en el momento del delito no es capturado el activo, pero inmediatamente después inicia una persecución ininterrumpida hasta lograr la detención. El tercer supuesto de flagrancia es por señalamiento y búsqueda material. Señalamiento y búsqueda material. Es escape sin persecución inmediata. Es el caso más complicado. Flagrancia pura en el momento, flagrancia por persecución, no se captura en el momento, pero inicia la persecución. Bueno, acá no se captura en el momento y no se inicia una persecución material tampoco inmediatamente después del hecho, sino que se debe haber iniciado una búsqueda y localización, dice el Código Nacional de Procedimientos Penales. El indiciado no es detenido, tampoco existe una inmediata persecución material. Es señalado por la víctima o el ofendido, algún testigo, o quien haya participado en la comisión del delito. El señalamiento, dice la ley, proviene de estas tres personas, de estos tres sujetos. Yo creo que no, yo creo que son más. El señalamiento del indiciado no solamente puede venir de la víctima, del ofendido, de algún testigo o quien haya participado en la comisión del delito, también puede venir de alguien que tiene elementos objetivos para suponer que una persona fue la que cometió ese delito. Yo venía llegando a la casa de mi amigo y al salir choqué con Pedro, al que conozco perfectamente, iba con la camisa manchada de sangre. Pues él no fue víctima, no fue ofendido, no fue un testigo del hecho, tampoco un copartícipe, pero es una persona que puede proporcionar información e indicios sobre la identidad de quien cometió el delito. Entonces, hay dos requisitos forzosos. El señalamiento del indiciado y que no se haya interrumpido la búsqueda o localización, que haya sido inmediata. Más dos supuestos. Que en el momento de la detención una persona tenga posesión de instrumentos, objetos o productos del delito. Los instrumentos son aquellos objetos que se utilizan para realizar el delito. La pistola, la cuerda, el puñal. Los objetos del delito son sobre los que recae el acto delictivo. La computadora, el lesionado, el secuestrado. Y los productos de delito, pues, es el dinero, los bienes, ¿sí? Objeto del robo o productos del robo. O que se cuente con información o indicios que hagan presumir objetivamente que intervino. Estos tienen que ser objetivos. Estos indicios tienen que ser perceptibles a través de los sentidos. Señalamiento es datos objetivos. A ver si logro quitar esto, que no me deja ver. Datos objetivos, el señalamiento son datos objetivos y verificables mediante los sentidos. Estatura de la persona, complexión,
color de piel, tipo de cabello, tipo de vestimenta y color, tatuajes, cicatrices, etcétera. O si iba en una moto de tales características, o si iba en una bicicleta de tales características. Ese señalamiento tiene que aportar datos objetivos y verificables a través de los sentidos para que pueda justificarse el señalamiento, que puede ser directo o indirecto. El directo lo hace quien observó el hecho y el indirecto lo hace quien no observó el hecho, pero por razones objetivas conoce la identidad del indiciado. Y el señalamiento, normalmente los defensores y los jueces se fijan mucho en algunos datos específicos cuando va a calificar una detención en flagrancia. Primero, si se informó sin demora al Ministerio Público. Segundo, si hubo un registro inmediato de la detención. Platicando yo con algún mando de la policía de acá, exmando de la policía del municipio en donde vivo, me decía que ese registro de la detención, cuando lo lleva a cabo en flagrancia un policía, se hace cuando llega a su base. O se hacía, ya no, eso hace muchos años. Y me parece que no puede esperarse. Me parece que ese informe o ese registro de detención en flagrancia por elemento aprehensivo debe hacerse en el mismo momento a través de comunicación radial. Informar a su base que en este momento estoy deteniendo a una persona de tal identidad. Y se debe anotar quién está en cabina recibiendo la información, el registro, pero no es posible que ese registro se haga hasta que llegan materialmente al centro de detención los policías y el detenido. Ahí habría una violación constitucional desde mi punto de vista. Entonces, los jueces rifan mucho eso. En la hora de la detención y la hora del registro de la detención y la hora en que se le notifica al Ministerio Público la detención y la hora de la puesta a disposición ante el Ministerio Público del detenido. Se fijan también mucho en la veracidad del señalamiento, los elementos objetivos que se desprendan del señalamiento y de quién lo realizó. Se fijan mucho en que no haya habido interrupción de persecución o de búsqueda y localización, y todo eso va a desprender del informe de policía, que es una pieza clave de todo esto para darle después validez y respaldo a una detención. Pues estamos llegando ya, son 10 para las 11 resumen, la detención en flagrancia genera obligaciones para quien la realiza cuando esta es una autoridad, un elemento de policía, tiene que hacer lectura de derechos. Antes no se les iba, ya no creo que a nadie, ningún elemento aprensor se le vaya a hacer la lectura de derechos, el registro inmediato de detención, la puesta a disposición a la autoridad más próxima, la puesta a disposición al Ministerio Público. Un resumen de tipos de flagrancia: la flagrancia pura, cualquier persona en el momento de los hechos; pura tras contacto provisional preventivo, que la vamos a dividir en una detención pura con contacto de primer grado previo y una detección en flagrancia pura con contacto en segundo grado. Normalmente son de delitos de naturaleza permanente cuyos efectos se prolongan en el tiempo. Por persecución, indiciado escapa del lugar de los hechos y es materialmente perseguido de manera inmediata. Y por señalamiento y búsqueda inmediata, que puede darse en dos supuestos: cuando hay posesión de instrumentos, objetos o productos del delito, o cuando hay información e indicios sobre la participación del detenido en el hecho delictivo. Sería un brevísimo resumen. Pues, yo agradezco mucho la atención que me han brindado. Espero haber aportado alguna reflexión
que le sea de alguna utilidad. Yo sé que no es un tema nuevo, yo sé que es un tema muy caminado, muy vivido incluso cuando se está dentro de una corporación policíaca en el que terminan teniéndose incluso muchas experiencias que te hacen abordar el tema ya con el valor precisamente de la experiencia. Yo les agradezco mucho. Si hay algún comentario, alguna pregunta, pues buscaría poder dar respuesta. Muchas gracias, maestro Martín. Sí, mire, tenemos algunas preguntas, si nos permite. Mire, tenemos de Magnolia de Yanira Pérez Sánchez, quien nos dice que ¿cuál sería un ejemplo de sospecha razonada y sospecha simple? Pues es que es subjetivo, o sea, no es fácil, es una línea tan tenue. Es una línea tan tenue. Porque en realidad, aunque formalmente y las tesis de jurisprudencia dicen que se eliminó en la reforma constitucional en materia de derechos humanos la cuasiflagrancia, en los hechos está ahí la cuasiflagrancia, con estas detenciones por señalamiento o estas detenciones por contacto previo, ¿sí? Es muy difícil poder definir cuál es esa sospecha simple. No hay elementos objetivos para decir en qué momento termina la simple sospecha y en qué momento termina el razonamiento objetivo, ¿sí? El motivo objetivo. Un razón objetivo no, acaba de ocurrir a 3 cuadras de aquí un asalto y nos dice que lo cometieron 3 personas que van en bicicleta. Y los elementos de policía encuentran a las 3, a 1 o a 2 cerca del lugar en bicicleta. Con alguna otra característica, pues hay una intervención en segundo grado con una sospecha objetiva y razonada. ¿Cuál sería la sospecha simple? No lo sé. ¿Lo vi sospechoso? Es muy difícil dar un criterio objetivo. Entiendo la pregunta es de lo más pertinente, ¿sí? De lo más pertinente, pero no hay una definición jurídica. Pero así lo razonó la primera sala, ¿sí? Distinguir entre simple sospecha y sospecha razonada y objetiva. ¿Y dónde empieza una y dónde empieza otra? Y si entre el auditorio hay elementos policíacos que han llevado a aprehensiones, pues sabrán la dificultad. Está prohibido por apariencia física, desde luego, o sea, pues es que ese es un malandro, ¿no? Trae tres lagrimitas tatuadas en el ojo y en los puños trae tatuajes, y ese es malandro, ese yo lo paro. Y a veces le atinan, ¿eh? A veces encuentran la navaja, el puñal, el arma hechiza, y no hubo ninguna sospecha jurídicamente justificable. Hubo la intuición y la experiencia del elemento aprensor. Pero eso no está legalmente justificado. ¿Por qué lo detuvo? Pues en base a mi intuición, en base a mi experiencia. Pues no. Ahora, esta persona ya ha cometido delitos, ha robado Oxxos 20 veces o 5 veces, pues pudiera ser esa sospecha simple. A ver, voy a detenerlo otra vez. ¿Sí? Pero sí es una pregunta importante, para la cual no tengo una respuesta cerrada. Gracias, maestro. De Michael Zamora nos pregunta si la víctima señala a la persona, pero no tiene elementos o instrumentos con los que cometió el delito. ¿Qué pasaría con la persona señalada? Bueno, es que el señalamiento, la detención por señalamiento no es solo, no solo se justifica cuando se le encuentre instrumentos, objetos o productos de delito. También se justifica cuando haya información e indicios de que el detenido cometió el delito. Y aquí, ¿qué mayor información o indicio si la propia víctima está señalándolo como la persona que llevó a cabo el delito? No es necesario que tenga o tiene
en su poder instrumentos o hay información o indicios. No tiene que ser forzosamente ambos, o las dos cosas. Tenía en su poder instrumentos, objetos y productos, y además había información e indicios. Quien me acaba de robar o quien se acaba de meter a mi casa tiene una calavera tatuada en la frente, ¿sí? Y detienes a una persona. O sea, pero no es la única forma de legitimar o validar una detención en flagrancia por señalamiento, la posesión de objetos. También hay la otra alternativa. Si leen el 146, fracción 2, inciso B, ahí lo verán. Que haya señalamiento, que no se haya interrumpido la búsqueda o localización y que tenga posesión de instrumentos, objetos o productos, o haya información o indicios. Entonces, el indiciado no es detenido en el momento, tampoco existe una inmediata persecución, pero no se detiene la búsqueda material y puede ser por la vertiente de posesión o la vertiente de información e indicios para completar la detención en sus términos legales y constitucionales. Gracias, maestro. Ana Lili Linares Angulo nos pregunta si en el supuesto de persecución interrumpida se requiere una autorización para hacer cateo en un domicilio, pero para ello pasa un largo tiempo, ¿aún es considerado como supuesto de flagrancia? Y si No. es así, ¿cómo sustentaríamos ese actuar? No. Tiene que haber un tiempo razonable, tampoco está definido, nadie se atreve a dar el tiempo, pero un tiempo razonable entre el hecho y la detención. Antes, lo que se conocía como cuasiflagrancia, que algunos debaten que sigue estando metida de forma subrepticia, perdón, decían algunas legislaciones procesales que la flagrancia podía llevarse a cabo hasta pasadas 24 o 36 horas del hecho. Eso ya no lo permite la Constitución. ¿Cuánto tiempo puede haber pasado? Desde luego, sin que se haya interrumpido la búsqueda, localización o persecución, es subjetivo. Lo definirá el juez. Tengo un caso, una tentativa de feminicidio. El activo, después de cometerlo, huye por el techo de la vivienda, brinca a la calle y se va corriendo hasta un determinado domicilio. Hay un señalamiento, desde luego, donde se da nombre, dirección, apellido, características físicas, se trasladan a la casa del activo y dicen los padres, no está aquí, no está aquí. Posiblemente esté internado en un anexo. ¿Y dónde está el anexo? El anexo está aquí. El evento es a las 6 de la mañana, la policía va a la casa de los padres a las 9 de la mañana y llegan al anexo a la 1 de la tarde. ¿Qué decidió la policía? Le piden permiso al director del anexo, les permiten el acceso. Pero la policía decidió no llevar a cabo la aprehensión. Dijo, a ver, el hecho fue a las 6 de la mañana, ya estamos cerca de las 2 de la tarde. Mejor ni pido orden de cateo, porque en este caso voy a tener el permiso de acceso. Tramito ante el Ministerio, o solicitamos que el Ministerio Público le damos conocimiento del hecho y emita una orden de detención por caso urgente. ¿Sí? Entonces, muchas veces la salida para no echar a perder el asunto realizando una detención en flagrancia es que el Ministerio Público ejerza su facultad de emitir orden de detención por caso urgente. Y así fue como se hizo. Sí, aquí el problema es acreditarle al juez que había un riesgo fundado de que se evadiera de la justicia, ¿sí? Que a veces no es fácil, ¿eh? Pero entonces nada más dice que dicen los criterios judiciales un tiempo razonable entre el hecho y la detención, pero no señalan. Pero desde luego que no pueden ser 24 horas o 12 horas. Al menos que de veras fuera una persecución material que tuviera la vista, como esas que vemos de
¿cómo se llama aquel norteamericano Simpson que mató a la esposa y lo iban persiguiendo los helicópteros, y lo tenían a la vista la policía y las patrullas iban atrás de él bueno, solo que fuera una persecución de tal materialidad que se pudiera demostrar su no interrupción, pues pudiera pasar tal vez más tiempo, ¿sí? Pero no hay ni la jurisprudencia ni la ley define un tiempo. Es el que razonablemente considera el juez para considerarlo dentro de la flagrancia. Recordemos que mientras el tiempo pasa, la verdad se escapa. Gracias, maestro. Martín nos pregunta si mediante el uso de TICs, de cámaras de vigilancia de C5, C4, ¿se puede tener una flagrancia por persecución? Sí, les paso una tesis. Dice, detención en flagrancia. Se actualiza si inmediatamente después de que el sujeto activo cometió el hecho delictivo, se le persiguió materialmente sin interrupción alguna por medio del monitoreo de las cámaras de seguridad pública instaladas en el lugar del evento. ¿Sí? Ahora, esa persecución con las cámaras de monitoreo tiene que iniciar con una gran proximidad inmediatamente al hecho. No puede empezar 5 horas después. O no puede ser a través de la revisión de los videos que se hacen en la tarde y el evento fue en la mañana. ¿Sí? Mira, pasó por aquí, pasó por acá y se metió en esta casa. No, se tiene que dar avisos. Son prácticas que puede ir desarrollando y afinando las policías. Y dar aviso inmediatamente al C4 o al C5 para que inmediatamente que se tenga conocimiento del hecho, lo más próximo a su actualización, se inicie la persecución. ¿Sí? Pero sí es posible. Gracias, maestro. Hay una pregunta muy recurrente respecto al domicilio. Lo han preguntado 6, 7 personas. Yo creo que con esta podríamos responder a todos. Dice, si en la persecución en flagrancia el presunto delincuente llega a su casa, ¿aún podemos hacer la detención ingresando al domicilio? Con la autorización del morador. Hay tesis de jurisprudencia ambiguas. Dice, si hay una persecución en caliente, el agente persecutor puede ingresar al domicilio. Lo que los americanos llaman hot pursuit, ¿verdad? Nosotros decimos persecución en caliente. El agente aprensor puede ingresar al domicilio, pero abajo dicen, bueno, pero siempre y cuando tenga la autorización del morador, de quien tenga la posesión. Entonces, sí se puede, pero para que esté amarrada esa detención, se requeriría que conste que el propietario o el poseedor o el morador dio autorización para el ingreso de los agentes. ¿Sí? Eso es como se debe amarrar. Porque con la sola persecución en caliente estaría frágil. Depende del juez. Hay jueces estrictos en esto y hay jueces garantistas y jueces más inclinados hacia la persecución de los delitos, ¿sí? Pero sí, la sola persecución en caliente puede dejar frágil después la calificación de la detención. Hay que amarrarlo con la autorización. Porque sí se puede ingresar a un domicilio sin orden de cateo si te autoriza el poseedor o el morador o el dueño. Gracias, maestro. Nos pregunta Carla Ivette Mendoza Águila, si la persona que está cometiendo delito de flagrancia es de otro país, ¿cuál sería nuestro actuar como policía? ¿Cómo lo fundamentaríamos? Bueno, le tocaría, desde luego, al Ministerio Público. La detención en flagrancia es competente el juez del lugar donde se comete el delito. Así es Tlaxcala, en Guanajuato. Pues así, la detención en flagrancia se lleva a cabo. Va a haber unos ciertos derechos consulares que va a tener el extranjero, que tendrá prácticamente que garantizar el ejercicio de esos derechos el Ministerio Público, ¿sí? El aviso consular, forzosamente, si es extranjero, tiene derecho a una asistencia consular y la autoridad tiene la obligación de darle aviso al consulado del ciudadano extranjero de que ha sido detenido para que pueda prestarle ese auxilio. Si no, se da ese aviso consular, hay una violación al procedimiento.
¿sí? Que puede traer consecuencias de repetición o anulación del juicio, ¿sí? Había una violación al debido proceso. Y si es extranjero y no habla español, también tiene derecho no solamente a un intérprete, sino a un traductor, ¿sí? Que hay ahí unas diferencias técnicas importantes entre una y otra cosa. Entonces, el hecho de que sea un extranjero sí generaría el garantizarle otros derechos que esa extranjería le otorga o le reconoce dentro del procedimiento penal mexicano. No creo que le corresponda a la agente aprehensador dar aviso al consulado. Yo creo que le correspondería desde el Ministerio Público, ¿sí? El, el, el aviso. Y desde luego el proporcionarle un traductor o un intérprete. Ahora, aquí el problema es también la lectura de derechos, en caso de que no hablara realmente español. Pero ya son problemas específicos que pues, se tendrían que ir resolviendo con los criterios judiciales. ¿Cómo pudiste haberle leído derechos a alguien que no entiende el idioma español, verdad? Pero ya son problemas casuísticos. Nos pide Miriam Cruz Moreno si existe la posibilidad de que nos comparta este material. Sí, con mucho gusto. Maestro, yo creo que con estas preguntas resolvemos. Hubo muchas preguntas en el chat, pero seleccionamos las que consideramos similares. Y bueno, aquí me pregunta otra persona, si el presunto responsable ingresa al domicilio y es el dueño, ¿podemos ingresar? Híjole, está complicado porque no va a dar la autorización. Ahí habría que hacer un operativo de vigilancia del domicilio en lo que se logra o una orden de aprehensión o una orden de detención, ¿sí? Dependiendo de la gravedad del delito, ¿verdad? Qué tanto despliegue táctico de vigilancia del lugar requeriría, pero entrar sin la autorización del dueño, del morador o del poseedor, hace una detención frágil. No puedo asegurar que el juez no la calificaría, pero es frágil. Es posible que el juez no la califique legal. ¿Sí? Gracias, maestro. Pues con esto, ahora, sí. Sí, incluso en casos de donde se tiene la certeza que hay secuestrados o asuntos de mucha gravedad, las tesis siguen siendo en ese mismo sentido. Claro que para proteger un bien jurídico mayor como es la vida o la libertad, se puede ingresar sin una orden de cateo, pero luego siempre te ponen y contando con la autorización. Sí, yo creo desde luego que la policía jamás dudaría en entrar, ¿verdad? Cuando una situación de vida o muerte de la víctima o del ofendido. Se me quedó en el tintero un comentario que lo hago rapidísimo. De acuerdo al 146, los policías tienen la obligación de llevar a cabo la detención en flagrancia. Pero yo considero que esa obligación de detener en flagrancia tiene excepciones. Hay ocasiones en que se justifica que el elemento de policía no lleve a cabo la detención en flagrancia. Delitos donde se pone en riesgo a la víctima u otras personas. A ver, vamos a detenerlos, pero van a matar a la víctima o van a lesionar o matar a otras personas. En ese caso, tiene que haber una valoración táctica de relación de fuerzas e informar al superior para decir, a ver, si cumplimos nuestra obligación de detener en flagrancia, podemos causar una tragedia humana contra las víctimas de otras personas. Entonces, la obligación de detener, que habla el 146 de forma rotunda, o el 134 de forma rotunda, tiene excepciones. O en delitos cometidos durante el ejercicio de un derecho. Los manifestantes que toman una caseta, o los manifestantes que pintarrajean los establecimientos comerciales, y son miles, que están ejerciendo un derecho de manifestación. Tiene la obligación la policía de llevar a cabo esa detención en flagrancia en inferioridad numérica
¿Tiene la policía la obligación de llevar a cabo esa detención en flagrancia sin valorar los efectos posteriores, políticos y sociales que esa detención puede provocar? Yo creo que no. Yo creo que esa obligación que el Código Nacional establece a cargo de los policías de detener en flagrancia tiene algunas excepciones, ¿verdad? Sí, maestro. Pues con esto damos por concluido este webinar de detención en flagrancia impartido por el maestro Martín Eugenio Ortiz García, a quien haremos llegar un reconocimiento de parte del maestro Eduardo Valiente Hernández, secretario de Seguridad Ciudadana. Se lo haremos llegar vía DHL, vía remota, y agradecer a todos nuestros distinguidos asistentes, mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Tlaxcala, de Policía Municipal, directores de academias que nos honraron con su presencia, agradecer al embajador Luis Ángel Ortiz Monasterio, que nos acompaña también en esta sesión, agradecer la gestión de nuestro amigo Martín Ortiz Álvarez del Castillo, quien gracias a su gestión se hizo y es posible este webinar. Maestro Martín, muchísimas gracias. Sepa que la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Tlaxcala es su casa. Muchas gracias, maestro, por esta, gracias, licenciado, por la invitación ponencia. Y la oportunidad de dialogar con ustedes. Muchas gracias y buenos días a todos. Gracias. Después hago llegar la exposición. Con mucho gusto, maestro. Gracias. Hasta luego.